40 palestinos resultan heridos en un nuevo crimen cometido por el ente terrorista sionista contra la mezquita Al-Aqsa. Washington acoge bien la disposición de Teherán de cooperar con la Agencia Internacional de Energía Atómica. 7 soldados de la OTAN mueren hoy en Afganistán. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenido al noticiero del canal Sirio Internacional. El vicepresidente del Consejo de Ministros para Asuntos Económicos, Dr. Abdullah Dardari, abordó con el ministro de Pequeñas y Medianas Instituciones de Comercio y Ambiente de Negocios de Rumanía, Constantin Nita, la ampliación de la cooperación bilateral entre ambos países, incluyendo todos los ámbitos económicos, comerciales, industriales e inversionistas. Ambas partes analizaron la activación de los acuerdos suscritos y la posibilidad de firmar nuevos acuerdos que contribuyen en incrementar el volumen de intercambio comercial y facilitar el flujo de mercancías, además de promover las labores de las cámaras de comercio e industria y las empresas para efectuar proyectos conjuntos y establecer centros en ambos países para la promoción de las exportaciones sirias y rumanas, así como organizar ferias conjuntas. Por lo tanto, Al-Dardari hizo una presentación sobre los últimos desarrollos financieros y bancarios en Siria y su papel en incrementar el desarrollo económico y superar las repercusiones de la crisis financiera mundial, así como el mapa inversionista y los proyectos de inversión, subrayando el interés del gobierno sirio en la modernización de la infraestructura. Por su parte, Nita expresó el interés de su país en el establecimiento de las mejores relaciones económicas, comerciales e industriales con Siria, reiterando a la vez el interés de los empresarios en las facilidades que ofrece el gobierno sirio a los inversionistas en todos los ámbitos. El ministro de Información, Dr. Mohsen Bilal, ha invitado a fortalecer la cooperación árabe-china a nivel internacional para poner fin a la ocupación israelí y a los territorios árabes ocupados, establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital y el retorno de los refugiados palestinos. En una entrevista concedida al canal televisivo chino CCT, de habla árabe, Dr. Bilal dijo que ha analizado con la parte china la posibilidad de la cooperación en el sector informativo. Hemos abordado con la parte china la posibilidad de la conjunta labor informativa en la producción televisiva, la realización de programas conjuntos, el intercambio de noticias y la presentación de nuestras comunidades y causas, de modo que la lucha de China para establecer la paz, el desarrollo, la construcción y la modernización sea conocida en Siria. En los territorios palestinos ocupados, fuertes choques se lanzaron entre los palestinos y las fuerzas de la ocupación israelí, quienes intentaron proteger a los colonos que irrumpieron en la mezquita Al-Aqsa para practicar rituales del Talmud en el marco del Día del Perdón. Es de señalar que los choques causaron la herida de más de 40 palestinos que se levantaron para defender la bendita mezquita. Se hace hincapié que las fuerzas de la ocupación irrumpieron en los patios de la mezquita, convirtiéndola en un cuartel militar cerrando todas sus puertas y abriendo fuego contra los devotos, además de lanzar gases lacrimógenos. No es la primera vez que Israel intenta irrumpir en la mezquita Al-Aqsa y quizás no será la última. Y lo que hizo Sharon hace 9 años ha constituido un grave antecedente, a pesar que coincide con el carácter terrorista de Israel. ¿Qué similares son los días de hoy y el de ayer? ¿Y cuánto se parece el año 2000 y el 2009? La historia es la misma, pero con nuevas fases sionistas. Sus hechos diabólicos se han acumulado, llevando a la situación a su actual estado. En los años 60 incendiaron la mezquita Al-Aqsa y en el año 2000 el símbolo del terrorismo internacional. Ariel Sharon irrumpió en la mezquita Al-Aqsa secundado con 3.000 soldados y profanó su santidad, algo que provocó a los árabes palestinos en protesta a este imperdonable crimen. Y a raíz de lo sucedido se dio inicio a la segunda intifada, la intifada de Al-Aqsa, que se produjo en una expresión de su santidad y revelación de los intentos israelíes de judaizar a Jerusalén partiendo de Al-Aqsa.
Estas irrupciones que se cometen por parte de los responsables soldados y colonos israelíes nos hacen entender que todos quienes viven en este ente sionista tienen el mismo objetivo y las mismas instrucciones, es que no hay diferencia ninguna entre ellos respecto a su mentalidad criminal. En el día del perdón, ¿cuántos pecados cometen? Quizás necesitan millones de días como este para perdonar uno de sus innumerables pecados que se basan en el racismo y en el rencor. En la franja de Gaza, la artillería de la ocupación israelí ha bombardeado al este de Jabalia, mientras que los tanques irrumpieron en el noroeste de Bet Lahia, secundados por la aviación bélica israelí. Asimismo, las lanchas de la ocupación abrieron fuego contra los barcos de pesca palestinos en la localidad de Al-Waha, al norte de la franja, causándoles grandes daños materiales. Así, la escalada agresiva viene en tiempo que el asistente del Estado Mayor del Ejército israelí, Dan Haril, amenazó con el lanzamiento de una nueva agresión contra la franja de Gaza. El presidente del Líbano, Michel Suleiman, subrayó que Siria guarda gran afecto por el Líbano y no existe una voluntad transparente de que el Líbano gestione por sí mismo sus asuntos y compromisos políticos y constitucionales. En una entrevista concedida al periódico Al-Hayat, Suleiman reveló que no existe ningún papel negativo sirio o iraní hacia el Líbano. Asimismo, en respuesta a una pregunta en torno al gobierno libanés, Suleiman manifestó que lograr un acuerdo político para la formación del gobierno de unidad nacional fue el paso más dificultoso que ha tenido, y eso ya se ha logrado, aclarando a la vez que el desacuerdo en Líbano se limita a la distribución de las carteras ministeriales y la designación de los nombres. Irán inició hoy maniobras militares lanzando misiles de alto alcance del tipo Tender y Fateh. La maniobra apunta a desarrollar y mantener el poder defensivo de las fuerzas militares iraníes. El presidente iraní calificó la última postura tomada por los países occidentales respecto a la nueva instalación nuclear iraní de perspectiva y superficial, y afirmó que Irán trabaja en el marco de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y eso es lo que fue afirmado en varias ocasiones por los responsables iraníes. La canciller norteamericana Hillary Clinton intentó atenuar la gravedad de las amenazas israelíes dirigidas hacia Irán y envió un mensaje positivo donde dijo: acogemos bien la sumisión iraní a las normas, reglas e instrucciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y nos sentimos optimistas del encuentro que se va a celebrar en el 1 de octubre. Los estados de América del Sur y de África reunidos en Venezuela expresaron su profunda preocupación respecto a la situación política en Honduras y exigieron el regreso del presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, y retomar el poder. Las fuerzas de la OTAN desplegadas en Afganistán han sufrido nuevas pérdidas hoy, con la muerte de 6 soldados de diferentes nacionalidades, mientras se anunció la muerte de 2 soldados norteamericanos en el sur de Afganistán. El Ministerio de Defensa británico anunció la muerte de uno de sus soldados a raíz de una explosión que apuntó a su patrulla en la región de Helmand. Esto se produjo tras el anuncio francés de la muerte de 3 de sus soldados en un accidente al noroeste de Afganistán cuando realizaban una operación militar a altas horas de la noche. Las nuevas pérdidas elevan el número de las bajas de las fuerzas de la Alianza Atlántica en el mes en curso a 64 soldados. Paralelamente a ello, 3 civiles perdieron la vida en la región de Wardak, cerca de Kabul, en una incursión aérea desatada por la fuerza de la OTAN. Así, 15 afganos murieron, entre ellos 7 armados, y otros 17 resultaron heridos en ataques separados acaecidos durante las últimas 24 horas en varias ciudades del país, donde uno de ellos ha apuntado a la comitiva del Ministerio de Energía afgano que salió ilícito del atentado. A pesar de las graves repercusiones y la doble pérdida de la fuerza de la OTAN, por un lado,
y las masacres que comete contra los civiles en Afganistán. Por el otro, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, manifestó que el establecimiento de un cronograma para la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán se considera un error. En declaraciones televisivas, Gates aclaró que los armados de Talibán y Al-Qaeda consideran cualquier pronto retirada de Afganistán como una victoria.